La historia de Regalo de Amor entra en una etapa de intensidad sin precedentes. La sed de venganza deja de ser un susurro oculto y se convierte en una proclamación abierta. Los personajes principales, dominados por la ira contenida y las heridas del pasado, anuncian que muy pronto la venganza será completamente suya. Esta declaración no es solo un aviso, es el preludio de un huracán de sucesos que sacudirá los cimientos de cada relación, de cada secreto y de cada mentira cuidadosamente guardada. La trama se viste de fuego, y lo que parecía un simple conflicto comienza a transformarse en una guerra emocional sin retorno. En medio de esta tormenta, el nombre de Valentina resuena con fuerza. Ella, inocente y vulnerable, se convierte en el blanco de las humillaciones de Fedra. Aprovechando la celebración del Día del Padre, Fedra, incapaz de soportar sus propios fantasmas, ataca a la niña recordándole con crueldad que no tiene papá. Y no solo se limita a las palabras, exige que Valentina baile, que demuestre frente a todos una perfección imposible, solo para exponerla públicamente. Valentina, firme y callada, intenta resistir, pero el espectáculo está a punto de volverse insoportable. En el centro de la pista, frente a la mirada atónita del público, Fedra pierde completamente el control. Se acerca a Valentina, la toma con brusquedad, la zarandea y le grita sin piedad. La escena es escandalosa y dolorosa, pues no solo desnuda la fragilidad de Valentina, sino también la obsesión enfermiza de Fedra. Ante semejante espectáculo, Eugenio no puede permanecer inmóvil. Con determinación, se levanta de su asiento, decidido a proteger a Valentina y a poner freno a la furia de esa mujer desbordada. Pero lo más inquietante ocurre a puerta cerrada. Gaspar, consciente del peligro que representa Fedra para todos, incluso para sí misma, admite que quizá la única solución sea internarla por un tiempo. Sus palabras revelan una verdad incómoda. Fedra se ha convertido en una amenaza, alguien que ha cruzado la línea de lo aceptable, y su presencia no solo hiere sino que destruye. Esta confesión añade una capa de tensión aún mayor, porque lo que está en juego no es solo la estabilidad de una familia, sino la seguridad de cada uno de los que la rodean. Como si lo ocurrido no fuera suficiente, Fedra, humillada tras ser expuesta ante el público, necesita redirigir su furia. Y su nueva víctima será Isabela. El odio que late en su interior busca un desahogo y lo encuentra en la joven, desatando un nuevo enfrentamiento que supera todo lo visto hasta ahora. Lo que empieza como un cruce de palabras envenenadas se convierte en un duelo físico y brutal en un escenario mortal. Una carretera montañosa, donde la vida y la muerte se disputan en cada curva, en cada precipicio que amenaza con devorar a quienes se acerquen demasiado. Allí, en medio del silencio de la montaña, la lucha entre Fedra e Isabela alcanza un punto crítico. Los gritos resuenan entre las rocas, y el peligro es inminente. Fedra, fuera de sí, empuja a Isabela al límite, tanto emocional como literalmente. La coloca al borde del precipicio, en un gesto cargado de odio y desesperación, como si sólo así pudiera saciar la oscuridad que lleva dentro. Eugenio, que logra presenciar esta aterradora escena, queda paralizado por el horror. Sus ojos reflejan la impotencia de quien ve a alguien amado al filo de la tragedia, incapaz de actuar con la rapidez que la situación exige. El destino de Isabela pende de un hilo. La montaña se convierte en testigo de una posible catástrofe, y el aire mismo parece detenerse, como si la naturaleza contuviera el aliento ante lo inevitable. El enfrentamiento no solo expone el peligro físico, sino también la devastación emocional que Fedra ha sembrado con cada uno de sus actos. La locura, la venganza y el odio se mezclan en un cóctel explosivo que amenaza con arrastrar a todos hacia un desenlace oscuro y trágico. Y mientras todo esto sucede, las preguntas sin respuesta siguen atormentando a los personajes. ¿Por qué existe Valentina? ¿Qué verdad se oculta tras esa niña cuya sola presencia despierta tantas pasiones, tanto rechazo y tanta furia? La niña se convierte en un símbolo, en el epicentro de secretos que podrían derrumbar todo lo construido, porque representa una verdad que algunos se niegan a aceptar y que otros pretenden usar como arma. La tensión entre Fedra e Isabela será solo el inicio de una cadena de eventos cada vez más oscuros, donde las rivalidades crecerán, los secretos saldrán a la luz y las traiciones se harán inevitables. Lo que hemos visto hasta ahora no es más que el preludio de una tormenta aún más devastadora.
El enfrentamiento que parecía solo una discusión más entre Fedra e Isabela se transforma en un desastre que cambiará para siempre el rumbo de la historia. En medio de la carretera montañosa, donde el silencio del paisaje contrasta con la intensidad de sus gritos, Fedra, dominada por su furia y desequilibrio, comete un acto irreparable: empuja a Isabela hacia el abismo. El instante es brutal, una fracción de segundo en la que el destino de todos queda marcado. El cuerpo de Isabela se precipita violentamente contra las rocas, y el sonido del impacto resuena como un eco desgarrador. Su cabeza recibe un golpe tremendo que la deja inconsciente, con su vida pendiendo de un hilo. La montaña, testigo de esta tragedia, parece congelar el tiempo, como si la naturaleza misma quedara horrorizada ante la crueldad de Fedra. Lo más doloroso es que no es un acto ocurrido en la soledad. Valentina, la niña que siempre vio en Isabela a la madre que el destino le negó, presencia cada detalle de la caída. Su llanto desgarrador rompe el aire, reflejando el miedo de perder a la única figura maternal a la que ha entregado su amor incondicional. Valentina se desploma en lágrimas, su voz ahogada por el pánico, comprendiendo que la vida de Isabela corre peligro real. Para ella no es simplemente un accidente. Es la posibilidad de quedarse sin el pilar que la ha sostenido, sin la mujer que ha llenado el vacío de un hogar roto. Su dolor, inocente y puro, añade un peso insoportable a la escena, convirtiendo la tragedia en un momento que marcará su infancia para siempre. Mientras tanto, Eugenio, testigo directo de la brutal caída, se sume en un torbellino de desesperación y rabia. Sus ojos siguen la silueta de Isabela desapareciendo entre las sombras del barranco, y su corazón late con la furia de alguien que hubiera dado todo por evitarlo. Con manos temblorosas, saca su teléfono y llama a emergencias, rogando que cada segundo perdido no sea la diferencia entre la vida y la muerte. La impotencia lo carcome. Sabe que por mucho que grite, por mucho que se lamente, no puede retroceder el tiempo. No puede deshacer lo que Fedra, en un arranque de locura, ha provocado. El silencio posterior al desastre se llena de un dolor insoportable. La montaña se convierte en escenario de gritos desesperados, de súplicas al cielo, de lágrimas que no encuentran consuelo. Fedra, en su ceguera, no alcanza a comprender la magnitud de lo que ha hecho. Su odio ha trascendido el límite, y en ese instante se revela no solo como antagonista, sino como amenaza real para la vida de todos. La caída de Isabela no es solo un accidente, es la materialización de una cadena de resentimientos que por fin explotan con violencia. Isabela yace inconsciente, su vida pendiendo de la voluntad del destino. Cada minuto se convierte en un tormento mientras la ambulancia es llamada con urgencia. Eugenio, de rodillas, siente que el mundo se le desmorona. Su rostro refleja un dolor que no tiene nombre, el dolor de ver a la mujer que ama al borde de la muerte y de saber que no pudo detenerlo. El aire mismo parece pesar toneladas, como si cada respiración estuviera cargada de angustia. La escena adquiere un dramatismo aún mayor cuando comprendemos lo que significa para Valentina. La niña no solo teme perder a Isabela, teme perder a su madre. Porque para ella, Isabela siempre fue más que una figura cercana, fue su refugio, su certeza, su familia. Y verla caer de esa manera, verla herida, es como si el mundo entero se rompiera en pedazos frente a sus ojos. En los próximos capítulos, el espectador será testigo de la lucha de Isabela entre la vida y la muerte. Su cuerpo, debilitado por el golpe, resistirá entre la esperanza y la desesperación, mientras Eugenio se aferrará a cada posibilidad de salvarla. Valentina, rota en lágrimas, será el reflejo más doloroso de esta tragedia, mostrando que el sufrimiento no siempre nace de la sangre, sino del amor verdadero. La caída de Isabela marca un punto de no retorno en regalo de amor. Lo que parecía un enfrentamiento más entre rivales se transforma en el detonante de una cadena de consecuencias devastadoras. Las máscaras caerán, las culpas se revelarán y la justicia, tarde o temprano, tocará a la puerta de Fedra. Porque ningún crimen queda impune, y la vida de Isabela, ahora en manos de médicos y del destino, se convertirá en la chispa que desatará aún más pasiones, traiciones y venganzas. Mientras Isabela lucha entre la vida y la muerte tras el brutal ataque de Fedra, otra sombra se alza con fuerza, Bárbara. Una mujer decidida, implacable, que se prepara para llevar a cabo su gran proyecto de destrucción, un plan diseñado con frialdad para arrebatarle a Fausta lo que más ama,
lo que más la sostiene, su poder y su fortuna. En un momento cargado de tensión, Bárbara confiesa a su madre que todo está listo. La estrategia ha sido cuidadosamente elaborada, cada pieza de este ajedrez de venganza colocada con precisión. Lo más impactante para el público es descubrir finalmente la identidad de esa madre que ha permanecido en las sombras. Una mujer que en el pasado enfrentó directamente a Fausta, y que por culpa de ella terminó confinada en una silla de ruedas. La herida nunca sanó, y ahora, a través de su hija, busca cobrar la deuda que la vida le quedó debiendo. La confesión de Bárbara es devastadora. Piensa despojar a Fausta de absolutamente todo. No solo se trata de una venganza personal, sino de un plan meticuloso para dejarla sin bienes, sin recursos, sin nada que pueda sostener su orgullo. Porque Bárbara sabe que no hay castigo más doloroso para Fausta que perder lo que siempre ha considerado la base de su poder, sus propiedades, su dinero, su legado. Y lo que comenzó como un rencor familiar ahora se convierte en una guerra total, con alianzas peligrosas que buscan acabar con los Mondragón y los de la Vega sin miramientos. Úrsula, cómplice en la sombra, respalda esta cruzada. Con una llamada telefónica confirma su lealtad a Bárbara y promete destruir a los de la Vega cueste lo que cueste. La alianza está sellada, y el público comprende que lo que se avecina no es un simple conflicto doméstico, sino una batalla implacable donde la traición, el odio y la ambición se convierten en las armas más letales. Pero la trama se oscurece aún más cuando surge una revelación que podría cambiarlo todo. Bárbara insinúa que Eugenio y ella podrían ser hermanos. La historia da un vuelco inesperado que conecta los hilos del pasado con el presente. Porque no es solo una venganza sin fundamento. Todo parece estar ligado a una antigua relación amorosa entre Emiliano, el hombre que fue el gran amor de Fausta, y otra mujer que, al parecer, podría ser la madre de Bárbara. Si esta teoría se confirma, la guerra que Bárbara libra no solo sería contra una enemiga, sino contra su propia sangre. La verdad comienza a salir a la luz. Fausta, en capítulos anteriores, había confesado por fin el secreto detrás de su trato distante hacia Fedra y el favoritismo que siempre mostró por Eugenio. Ella reveló que Eugenio es hijo del verdadero amor de su vida, un hombre distinto a quien todos creían. Y ahora, si ese mismo hombre resulta ser también el padre de Bárbara, la historia adquiere tintes de tragedia griega, donde la venganza se mezcla con el incesto emocional, con la sangre compartida y con heridas heredadas de una generación a otra. Este descubrimiento convierte a Bárbara en una antagonista mucho más compleja. No es solo la mujer ambiciosa que busca arruinar a Fausta, sino la hija marcada por un destino que la obligó a crecer entre el odio y el rencor. Su cruzada no es únicamente por ambición, sino por dolor, por una herida que nunca cerró. Y ese dolor la empuja a atacar con todo, a diseñar un plan donde la destrucción total de Fausta no es un accidente, sino el único final posible que ella contempla. Mientras tanto, la tensión crece porque la verdad amenaza con salir a la superficie en cualquier momento. ¿Qué sucederá cuando Eugenio descubra que la mujer que lo ha manipulado y enfrentado tantas veces podría ser en realidad su hermana? ¿Cómo reaccionará Fausta al verse despojada de todo lo que tiene, enfrentando el castigo que más teme? ¿Será capaz de aceptar que su mayor error del pasado ahora regresa para destrozar su presente? El público se prepara para capítulos donde las revelaciones se encadenarán sin tregua. La tragedia de Isabela será solo el telón de fondo de una guerra mucho más grande, la de Bárbara contra Fausta, una batalla que no solo busca destruir un apellido, sino arrancar las raíces mismas de una familia entera. Y lo más perturbador es que cada paso de Bárbara está impulsado no solo por odio, sino también por una herencia de dolor que amenaza con arrastrar a todos hacia el abismo. Regalo de amor se adentra en su fase más oscura. La venganza de Bárbara se convierte en el motor central de la trama, un plan que no deja cabos sueltos y que promete no dar respiro ni a los personajes ni al público. Lo que viene es un huracán de secretos, traiciones y revelaciones que mantendrá a todos al borde del asiento, esperando con ansias el momento en que las piezas terminen de encajar y la verdad se revele con la fuerza de un terremoto.